Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 6 de la materia de juicios orales. Primero que nada, pues una disculpa porque la semana pasada tuve problemas con mi equipo de cómputo y no pude hacer la transmisión. El día de hoy vamos a ver lo que tocaba ver la semana pasada, que es el tema de intervención de peritos. Por ahí espero que vayamos bien en cuanto a las actividades que hemos realizado hasta el día de hoy. Les comento, estamos por terminar la semana número 8, la cual termina el día de mañana, 20 de marzo. Estaba checando la calendarización y por ahí tenemos una, dos, tres, 4 semanas más. Y yo creo que vamos a estar terminando con el temario una o 2 semanas antes, ya que espero darles la siguiente sesión temas de sesiones síncronas de 2 temas para llevarlo más rápido y así tener tiempo para lo que es, bueno, en la semana del 21 de marzo al 3 de abril, del 21 al 3 de abril, vamos a estar poniendo por ahí los trabajos de regularización y trabajos de puntos extras, además del cuestionario correspondiente a esta semana. Bueno, vamos a pasar con el tema del día de hoy, que es la intervención a peritos, intervención de peritos en el juicio oral. Y vamos a ver una presentación que les traigo por aquí. Nos vamos a ir un poco rápido para poder avanzar. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es el tema de intervención de peritos. Ok, por ahí el libro nos lo pone como tema número 9, intervención de peritos, y nos dice que los peritos juegan un papel importante, pues teniendo conocimientos, habilidades, experiencia, entrenamiento o educación en el área científica, técnica o de otra índole, ayudan a entender aspectos de material probatorio obtenido o a determinar un hecho del cual se tiene duda. Objetivo del interrogatorio a peritos es ayudar al tribunal a decir algo que está fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o su capacidad de comprensión. Otros retos en la presentación del testigo experto. El primer reto es comunicar las ideas del testigo de tal manera que sean entendibles. El segundo es proveer los medios para que se acepte y se acredite la presentación de un experto en contraposición a la presentación de otro experto que pudiera presentar el adversario. El interrogatorio a peritos está compuesto de 4 partes. Primero, por ahí se le pregunta los antecedentes educativos y profesionales. Asimismo, se le pregunta el método que utilizó para la investigación, para hacer su dictamen, su informe, así como sus conclusiones y sus opiniones, y las bases o razones en las que se apoya para dar su conclusión.
En cuanto a los antecedentes educativos y profesionales que se le preguntan, nos dice que antes de que el perito emita opiniones y conclusiones, se debe demostrar que tiene habilidad y conocimiento y experiencia apropiados para dar el testimonio. A este proceso se le llama acreditación del experto y es la base del testimonio. Ya lo habíamos hablado anteriormente, por ahí les comentaba que en base a mi experiencia la acreditación es muy importante. Por ahí lo que ahorita los están haciendo las defensas y los ministerios públicos pues es tratar de desacreditar al testigo perito, es decir, tratar de decirle al juez o que el juez comprenda que no tiene la experticia para dar una opinión acerca del tema que se está hablando. Esto es acreditar o desacreditarlo. La presentación se propone mostrar que tiene reconocimiento y logro en su campo y que está suficientemente calificado para ilustrar cierta parte del caso. El propósito de las primeras preguntas al perito se encamina a establecer sus calificaciones técnicas. El que lo interroga debe mostrar por qué el perito está calificado para dar su opinión y sobre todo porque deben de escucharla de boca y por qué deben de escucharla de boca de ese perito. Convencer al juez, quien valorará si el perito está calificado para dar testimonio, y acreditar al perito como una fuente de información. En base a mi experiencia, lo que hace el Ministerio Público, que es, pues, en este caso es por lo que siempre me llaman a mí, quien me llama por lo general es el Ministerio Público. Entonces lo que hace al iniciar es que nos preguntan si sabemos por qué estamos ahí, eh, qué estudiamos, si tenemos diplomados, tenemos cursos, eh, qué licenciaturas tenemos, entre otras cosas. Esto es para acreditar y para poder demostrar ante el juez que pues tenemos la habilidad o tenemos la experiencia para poder hacer un dictamen. Dentro de los antecedentes educativos y profesionales para acreditar al perito, podemos cuestionarle sobre lo que les comentaba ahorita: educación, experiencia, profundidad y naturaleza de su experiencia en el campo, reconocimientos obtenidos, experiencia docente, publicaciones, experiencia previa al testimonio. En cuanto al método que utilizó, una vez que el perito es acreditado en cuanto a sus estudios, se le tiene que informar al juez que las conclusiones a las que llegó el perito son producto de un estudio e investigación científica y como tal el perito siguió una metodología. El perito tiene que explicar el método que utilizó para presentar su reporte. Esto constituye una garantía que le ofrece seguridad de haberse realizado el estudio propiamente. El abogado opositor puede cuestionar esta metodología en el caso de no ser una metodología efectiva o moderna, y en todo caso puede ofrecer en la etapa intermedia un perito de quien se obtuviera inconsistencias o contradicciones respecto a las conclusiones obtenidas. En cuanto a estos puntos, pues también, como les comento yo, si se pregunta la metodología, en mi caso es observación, fijación, recolección, suministro. Eh, Esa es la metodología que yo utilizaría dentro de mi trabajo como perito, y se va explicando el paso a paso de esta metodología. En cuanto a las opiniones y conclusiones, debido a que los peritos son personas cuya educación y experiencia los sitúa en una posición de entender y evaluar hechos y circunstancias que no están al alcance de conocimiento de otra persona, su testimonio no se limita a las observaciones o experiencias. En caso de ser necesario, los expertos podrán analizar los hechos, evaluarlos y dar sus opiniones. No importa si explican primero la base
y luego dan su opinión, o primero las conclusiones a las que arribó y posteriormente la base de la misma. Lo importante es que su exposición quede clara para el tribunal. Las bases o conclusiones en las que apoyan su opinión. Las bases que sustentan la opinión del perito son aún más importantes. Resulta convincente pedirle al perito que explique que la conclusión se basa no solamente en su opinión, sino en las leyes de la materia. Es decir, hay que sustentarlo científicamente. El uso de visuales. Para hacer más explícita la descripción del perito, se puede utilizar visuales tales como diagramas, esquemas o fotos. ¿Cómo sería la organización del interrogatorio directo a peritos? Bueno, se toma la protesta, se realizan preguntas sobre sus estudios, esto para acreditarlos, se realizan preguntas sobre su experiencia, esto también para seguirlo acreditando. Si así se desea, se le pueden hacer preguntas sobre cátedra impartida sobre el tema. De ser el caso, se hacen preguntas sobre su membresía en asociaciones a las que pertenece. Se les preguntan las conclusiones de su informe pericial. Hasta el punto anterior, de ser el caso, se hacen preguntas sobre su membresía en asociaciones a las que pertenece. Esto es todavía para seguir acreditando al perito, para decir que realmente tiene la experiencia para poder hacer un informe pericial. Una vez terminado con eso, se le pregunta las conclusiones de su informe pericial. Se le pregunta sobre el método que utilizó para obtener sus conclusiones. Se le cuestiona sobre las opiniones personales del resultado del estudio y se le pregunta sobre las razones que sustentan dichas opiniones. Recomendaciones del interrogatorio directo a peritos. Muestra que el perito es confiable y digno de darle credibilidad, es acreditarlo. Muestra al tribunal por qué se debe aceptar lo señalado por el perito. Seguimos en la acreditación. Hazlo simple, da pie a que el perito explique el significado de los conceptos. No lo hagas aburrido, sino interesante. Ilustra la explicación del perito al tribunal utilizando visuales. Haz que la explicación sea fácil de entender. Haz que el perito aclare información técnica y abstracta. Motiva al perito a compartir su conocimiento. Planea y prepara el interrogatorio. Prepara al perito para el interrogatorio. Haz que el perito explique no solamente sus conclusiones, sino en qué se basó su conclusión. Vamos a hablar un poco en cuanto al contrainterrogatorio del perito. Y nos dice que el contrainterrogatorio se tiene que hacer con precisión y control. El hecho de que se trate de un perito puede hacerlo arriesgado y complicado. Usualmente cuando el abogado contrainterroga a un perito toma muy pocos riesgos y debe ejercitar más control que con un testigo común. Es decir, recordemos que los peritos pues tienen sustento científico. Por eso nosotros como litigantes tenemos que saber de todo. Es muy importante que leamos y tengamos por lo menos conocimiento o algo de conocimiento de la materia de la que va a hablar el perito para poder hacer un buen contrainterrogatorio. Controlar un perito en su propia disciplina. Existen dos tipos de mecanismos principales. Nos dice que alguna manifestación hecha por el perito que estuviera en contra de los principios de su área y utilizar el informe del perito. Usar el reporte del perito en contrainterrogatorio. El informe puede ser usado por el adversario en su contrainterrogatorio para enfatizar una inconsistencia del perito en su declaración. El informe favorece al oferente del testigo, pero el escrito contendrá terminologías que pueden ser usadas efectivamente en el contrainterrogatorio. Esto sería un método de control que frecuentemente es usado en el contrainterrogatorio. Es decir, podemos utilizar el dictamen que haya hecho por allí, leerlo antes
de la audiencia y saber más o menos en qué fue lo que pudo haber fallado el perito y dar énfasis a platicar sobre el punto para ver si puede caer ahí en una contradicción o simplemente que se haya equivocado por ahí. Como en todo tema, pues el libro nos pone ahí por ahí, nos enlista 10 mandamientos, en este caso el interrogatorio peritos, y nos marca por ahí: muestra al tribunal la capacidad del perito, demuestra al tribunal por qué se debe aceptar lo señalado por el perito, hazlo simple, no lo hagas monótono sino interesante, ilustra la explicación del perito con visuales, haz que la explicación sea fácil de entender, haz que el perito aclare información, motiva al perito a compartir sus conocimientos, planea y prepara el interrogatorio y prepara al perito. Hasta aquí el tema de hoy. Como les comentaba, está, está algo simple, muy rápido. Esto fue lo que no pudimos ver la clase pasada debido a que tuve problemas con mi equipo de cómputo, pero pues vamos bien en tiempos y yo creo que ya para la próxima semana vamos a estar terminando. Yo creo que no para la próxima, sino en 2 semanas más vamos a estar terminando con lo que es el temario y vamos a tener por ahí 2 semanas más todavía de tiempo para resolver dudas, para ver algunos otros aspectos en cuestión de actividades, entre otras cosas. Eh, Permítanme. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de la mensajería de la plataforma y nos vemos la próxima semana a la 1 de la tarde de igual forma. Por ahí recuerden que ya vamos a tener en esta semana la actividad correspondiente a esta semana, así como un trabajo de regularización y un trabajo de puntos extras, preparándonos para lo que va a ser el examen final. Bueno, nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y hasta la siguiente sesión. Nos vemos.